alguien que se atreva de ahí a decir, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Cómo describirían la presencia de Dios? Uno por uno, así no les entiendo. ¿Qué es la presencia de Dios? Paz. ¿Qué más? Gozo. Fuego. ¿Qué más? Aire. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todo es correcto. Todo es correcto. Pero son preguntas que nosotros hacemos. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué hace la presencia de Dios en nuestra vida? Y yo me hacía muchas preguntas. ¿Qué es la presencia? Yo dije, si alguien me pregunta qué es la presencia de Dios, ¿cómo lo voy a describir? Y me puse a leer, Señor, yo sé que tú me vas a hablar, sé que tú me vas a mostrar qué es la presencia de Dios. Y yo les puedo decir esto, creo que humanamente, con nuestra razón, nuestro entendimiento, no podríamos describir la presencia de Dios. Lo que experimentamos, paz, decimos que es Dios. Entonces Dios es paz. Si experimentamos amor, decimos que Dios es amor. Si experimentamos ese gozo, decimos que Dios es gozo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos recibiendo, es lo que nosotros expresamos a los demás, que eso es Dios. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios? ¿Y en todos obra igual? ¿No? ¿Verdad? No en todos obra igual. Dios obra de diferentes maneras. De diferentes maneras. ¿Sí? A cada uno de nosotros Dios nos da lo que necesitamos. Entonces, algo que me hacía entender es algo muy fuerte, que la presencia de Dios puede ser de vida, pero también puede ser de muerte. La presencia de Dios puede ser de vida o puede ser de muerte. Cuando yo leía esto, yo digo, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hago para que tú seas de vida en mí? ¿Cómo le hago para que tú seas de vida en mi familia, en mi trabajo, en mi colonia? No quiero un Dios que sea de muerte. No quiero un Dios de muerte, quiero un Dios de vida. ¿Cuántos quieren un Dios de vida? Un Dios de prosperidad. Ese es el Dios que queremos. Entonces dice en 1 Samuel 2:30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Y ponga mucha atención lo que dice aquí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios está diciendo a los que me honran, a esos es a los que yo voy a honrar. ¿Cuántos de aquí honran a Dios? Que hay muchas maneras de honrar a Dios, muchas maneras. Entonces yo quiero que veamos ejemplos. Vamos a estar viendo ejemplos. Dios me dio una palabra, pero esa palabra se la voy a dar más adelantito. Más adelantito, quiero que entendamos esto. ¿Qué es la presencia de Dios? Y para poder entender un poco más qué es la presencia de Dios, yo quiero que recuerde usted cuando la presencia de Dios, cuando el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Abinadab? Después de que la presencia de Dios, que el arca fue capturada por los filisteos, estuvo allá en medio de los filisteos, estuvo el arca, estuvo la presencia de Dios misma en ese lugar. Ahora yo quiero que usted se acuerde tantito de esto. ¿Qué ocasionó la presencia de Dios en medio de los filisteos? ¿Vida o muerte? Muerte. La presencia de Dios causó muerte, porque se los vuelvo a leer en 1 Samuel 2:30, dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Los filisteos se llevaron la presencia de Dios, se llevaron el arca, no tan solo porque ellos quisieran honrar la presencia de Dios, sino porque ellos pensaban que de esa manera estaban desarmando al pueblo de Israel. Ellos estaban desarmando al pueblo de Israel. Entonces ellos estaban pensando en una victoria. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Quitándoles el arca a los israelitas, están acabados, están vencidos. Pero no era tanto por honrar la presencia de Dios. Entonces sabemos que Dios trae calamidades a los filisteos. Tumores, ratones en abundancia. ¿Cuánto le gustan los ratones? ¿Cuánto le gusta cuando llega un ratón a su casa? Ya, bienvenido, pásale.
Nadie, en verdad, lo buscas hasta por debajo de la cama. Nosotros tenemos una perrita que ni la perrita quiere los ratones. Un día estaba una casa abandonada, estaba porque ya la habitaron, abandonada de aquel lado y había mucho pasto. Y del pasto cruzaba un día un ratón y dije, ¿qué será que la perrita corretea tanto? Y abajo del lavador ahí andaba y dije, pues ¿qué será? Hasta que voy viendo que era un ratón. Ya le tapé arriba por donde se cruzaba y se acabó el ratón. Pero ni la perrita quería ese ratón. Entonces nosotros no queremos cosas que nos distraigan. Nosotros no queremos nada, ¿sí? Dios puso los ratones en los filisteos y los filisteos no querían esos ratones. Esas plagas no querían. Los tumores. Murieron miles y miles de personas ahí con los filisteos. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque dice que ellos devolvieron el arca a los israelitas. Y la forma en que la devolvieron fue una forma basada en los magos, en los adivinos, porque los filisteos le preguntaron a los magos, ¿cómo le hacemos para devolverle el arca a los israelitas? Y los adivinos, pues ya saben, ¿verdad? ¿Sabes qué? Corta madera, haz una carreta nueva, manda unas vaquillas, ¿sí? Una vaca con su cría, ponla ahí en la carreta y devuélveles el arca, devuélvele la presencia de Dios para que ya no cause muerte, tal vez nos perdone. ¿Sí? Entonces les está diciendo cómo devolverle. Entonces, de esta manera, el arca llega a la casa de Abinadab. Llegó la presencia de Dios a la casa de Abinadab. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa? Cuando llega la presencia de Dios a la casa de Abinadab, yo me di la tarea de investigar lo más que pudiera acerca de las bendiciones, de la prosperidad en la casa de Abinadab, porque dice la Escritura que donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. ¿Sí? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay gozo, hay abundancia, hay prosperidad. Y dije, si la presencia de Dios estuvo en la casa de Abinadab, entonces la casa de Abinadab fue próspera. Y me di a la tarea de buscar y no encuentro donde diga que la casa de Abinadab fue prosperada. David se entera que el arca estaba allí en la casa de Abinadab y dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir por ella. Y más adelante sabemos que David empieza a transportar el arca y el arca la dejan en casa de Obed-edom. Ahorita les voy a explicar un poquito más, pero en la casa de Obed-edom el arca demoró 3 meses. En la casa de Abinadab demoró 20 años y en 20 años Abinadab no fue próspero. Y en 3 meses Obed-edom fue próspero en abundancia. Entonces aquí Dios me está enseñando que tiene mucho que ver cómo tratamos la presencia de Dios. Ahora sí vamos a agarrar parejo. ¿Cuántos de aquí tenemos más de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años de ser cristianos y no hemos prosperado? Ouch, dijo el pastor Eduardo. No le robo la frase, se la pido prestada. Ouch. ¿Cuántos tenemos tiempo de ser cristiano? Tenemos la presencia de Dios y no la hemos valorado, no la hemos honrado, no la hemos tratado como se debe tratar la presencia de Dios. Años de ser cristiano y dices, y todavía estoy enfermo, y todavía sigo batallando en esta área, y todavía sigo batallando en esta otra. Porque no ha habido libertad en tu casa, porque no has tratado la presencia de Dios como debes de tratarla. Y ahorita vamos a aprender cómo tratar la presencia de Dios. ¿Ven? ¿Le sigo o me salgo? Sálgase. Los escuché. Entonces fíjense, el que honra a Dios. ¿Cuántos de aquí honran a Dios? El que honra a Dios, ¿qué va a recibir? Honra. Dios lo va a honrar. Si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar. Entonces quiero que ponga mucha atención en esto. ¿Cómo vamos a tratar la presencia de Dios? Dígale, Señor, ¿cómo quieres que te trate? ¿Cuántos tienen hambre? Pero no hambre física, hambre espiritual, hambre de escuchar la palabra de Dios. Yo sé que chillan las tripas por ahí, pero hambre de Dios, que diga, Señor, aunque me chillen las tripas, Señor, prefiero escucharte a ti, Señor. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Ven?
Entonces dígale a Dios: Señor, quiero que me hables, quiero que me reveles esta palabra, quiero que me enseñes esta palabra. Hoy vamos a aprender algo nuevo aquí. Ahorita solamente lo estoy encaminando. Voy a tardar mucho, 3 horas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para llevar la presencia de Dios a nuestra casa? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué cambio estamos dispuestos a hacer para que la presencia de Dios esté con nosotros? En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Por donde quiera que nosotros vayamos, marquemos la diferencia. Que se vea que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos quieren eso? Ahora fíjense lo que hizo David. David dijo: ¿sabes qué? Me enteré que el arca está en casa de Abinadab, me la voy a llevar. Me voy a llevar el arca. Y dice en 2 Samuel capítulo 6 versículo 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Imagínense 30,000 personas. ¿Cuántos somos nosotros aquí? ¿Cuántos somos ahorita? A ver, los que son buenos para las matemáticas, ¿cuántos somos? 400, ¿cuántos? 475. ¿Quién da más? Ok, vamos con el redondeo, 500. Póngale 500 personas. Fíjense, aquí nosotros con 500 personas, con 400 personas, ¿qué alboroto hacemos? ¿Qué alboroto hacemos? ¿Cómo nos gozamos delante de la presencia de Dios? ¿Qué pensarán nuestros vecinos? Ya empezaron estos locos otra vez. Ahora ponga mucha atención. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Diga 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Vamos a hacer una pausa en el versículo 5, fíjense bien. David dice en el versículo 1 que reunió a 30,000. Y luego dice en el versículo 5 que danzaba David y toda la casa de Israel. Así que ¿cuántos danzaban? ¿Cómo cuántos eran? 30,000 personas danzando. Si con 500 no nos aguantan los vecinos, imagínense 30,000 haciendo un escandalazo, danzando, porque querían llevar la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren llevar la presencia de Dios a su casa? Hoy vamos a aprender cómo hacerlo. David aquí se equivoca rotundamente. Aquí se equivoca David al querer llevar la presencia de Dios a su casa. Él no sabía cómo llevar la presencia de Dios y se le hizo fácil. ¿Sabes qué? Vamos por el arca, vamos a danzarle y vamos a llevarla. Y sigue diciendo en el versículo 6: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió de allí Dios por aquella temeridad. Diga temeridad. Ahorita vamos a saber qué es temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Pérez significa quebrantamiento. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿qué hizo David? Temió a Jehová. Yo me imagino que lo ha de haber invadido un temor. ¿Qué hago? Yo experimenté, a lo mejor así mínimo, pero cuando yo leí este pasaje, yo dije: Señor, ¿y ahora cómo te busco? ¿Cómo busco tu presencia? Si me hablan que eres un Dios maravilloso, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de prosperidad, y leo este pasaje, y mucho tiempo este pasaje detuvo mi vida. Yo decía: pues ¿qué clase de Dios estoy siguiendo? ¿Cómo sigo a este Dios? Dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? En otras palabras, ¿cómo ha de venir a mí la presencia de Dios? ¿Cómo ha de venir la presencia de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo comportarme para que la presencia de Dios venga
Amén. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Ahí dejó la presencia, en la casa de Obed, y vemos la diferencia. Abinadab no honró la presencia de Dios, no le enseñó a sus hijos a honrar la presencia de Dios. ¿Sí? Ellos violaron dos principios, ahorita les voy a decir cuáles. Violaron dos principios. Y Obed-edom, la Biblia no nos narra que este hombre hubiera conocido mucho de Dios, pero él, cuando escuchó que era la presencia de Dios y lo que había sucedido, imagínense, quita el nombre de Obed-edom y que esté su nombre ahí, y que usted escuche, ¿sabes qué? Usa, el hijo del sacerdote, acaba de morir porque tocó el arca, y ahora tienen miedo. Los 30,000 que van ahí tienen miedo de llevarla, no saben cómo tratarla, y ahora la van a dejar en tu casa. ¿Cómo se sentiría usted que le digan, es el arca va a estar en tu casa, ahí la vas a cuidar? ¿Cómo se sentiría? Yo me imagino que Obed-edom trató de honrar lo más que pudo la presencia de Dios, porque más adelante dice la Escritura que Obed-edom, la casa de Obed-edom, toda su descendencia fueron prosperados abundantemente. Y más adelante vemos cuando David regresa, va por la revancha y se lleva el arca del pacto, Obed-edom le dice, ¿sabes qué? Llévame, yo quiero estar donde esté la presencia de Dios. Yo quiero servir, yo y toda mi casa quiero servir en la presencia de Dios. Porque entendieron, porque vieron la prosperidad. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Ahora quiero que analice esto. Usa estuvo a punto de convertirse en un héroe. El arca era algo tan valioso para el pueblo de Israel, pero valiosísimo para el pueblo de Israel, que cuando estuvo a punto de caerse, imagínense, el héroe llega y la detiene. ¿Cómo hubiera quedado delante del pueblo en ese momento? Él, ¿sabes qué? Se iba a caer el arca. Y Usa la sostuvo. Hurra por Usa. Él es nuestro héroe. Todos lo veíamos así. Y cuando yo leo aquí, me entero que Dios en ese momento le quita la vida a Usa. Y por eso David le pone a ese lugar por nombre Pérez Usa. Pérez significa quebrantamiento. Y Usa significa, el nombre de Usa significa fuerza. Entonces Usa quiso transportar la presencia de Dios con su fuerza, a su manera. Quiso transportar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no se lleva así. La presencia de Dios no se transporta así. Tenemos que pedirle qué hacer con la presencia de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene, dígame, conviene. Porque hoy tenemos al Espíritu Santo y podemos decirle, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Y Él nos va a decir, Él nos va a guiar. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Habla con el Padre, habla con el Hijo. Él nos va a guiar. Esa es la ventaja que tenemos. Amén. Entonces, entra un temor en mí y yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar la presencia de Dios? Yo me detuve. Como cristiano, yo me detuve. Yo dije, ¿qué hago? Yo quiero un Dios que transforme mi vida. Pero cuando leo que Usa toca el arca y muere, yo me detuve. Yo dije, ¿qué más voy a hacer? Este es el Dios que yo ando siguiendo. ¿Cómo voy a tratarlo? Y no sabía cómo tratar la presencia de Dios. Yo pensé, dije, bueno, es un Dios malo. Pero luego dice en el versículo 7, ¿verdad? Dice que nos habla de una temeridad. Que Usa tuvo temeridad. Y temeridad, fíjense, temeridad significa imprudencia. Temeridad significa imprudencia, exposición excesiva a un riesgo innecesario. Temeridad. ¿Qué es una persona temeraria? ¿Cómo se imaginan ustedes una persona temeraria? Que no mide el peligro. Es una persona que no mide el peligro, es una persona que hace las cosas sin analizar las consecuencias. Es una persona temeraria. ¿Sí?
Oye, que fíjate que no pases por ahí. No, yo paso, yo soy Juan Camaney. Una persona temeraria. No mide las consecuencias. Y Usa confiaba en su fuerza. Dijo, ¿sabes qué? Yo sostengo el arca, aquí me la llevo. Me di la tarea de investigar que el arca fue transportada en una carreta. En una carreta. Y dice que su hermano ahí iba por delante y Usa iba en la parte de atrás. Algunos dicen que iba sentado en la carreta, no me consta. Otros dicen que iba caminando al pie de la carreta. Como quiera que fuera, era equivocado cómo lo estaba haciendo. Era equivocado. ¿Por qué? Porque el arca no se debía transportar así. Cuando yo me encuentro esto en número 4:14, me doy cuenta que vienen las instrucciones de cómo transportar el arca, cómo transportar la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que saber cómo transportar, cómo llevarnos la presencia de Dios a nuestra casa. Cómo llevar la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Dice en Números 4:14, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve. Las paletas, los garfios, los braseros, los tazones y todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. ¿Sí? Las varas. Acuérdense que el arca en Éxodos, Dios da instrucciones de cómo construir el arca y dejarle unas argollas en las esquinas para ahí meter las varas. ¿Sí? Meter las varas de las que nos está hablando aquí la Escritura para poderla cargar en los hombros. Así se debía cargar la presencia de Dios. ¿Qué representa cargar el arca en el hombro? ¿Sí? Cuando usted ayuda a su hermano caído, ¿qué se dice por ahí? Métele el hombro. Con el hombro, ayudar es de mucha honra. Representa el cargar con los hombros. Y sigue diciendo en el versículo 15, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero dice aquí, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Dios les había dado instrucciones. ¿Cómo deberían de cargar la presencia de Dios? En los hombros. ¿Qué no debían de hacer? Tocar el arca. Por ningún motivo tocar el arca. Cuando los filisteos devuelven el arca y la mandan con los ratones y los tumores, la mandan con los ratones y los tumores, y llega al pueblito, hay unos que andaban cosechando, ¿sí? Andaban cosechando y ven la carreta que va llegando. Ellos enseguida desbaratan la carreta y destazan la res que iba ahí, la cría y la ofrecen en holocausto a Dios. Hasta ahí todo iba excelente. Estaban recibiendo la presencia de Dios con mucha honra. Hasta ahí todo iba bien. Pero se les ocurre abrir el arca para ver qué iba adentro. ¿Qué creen que sucedió? Murieron más de 50,000 personas en ese pueblo por deshonrar la presencia de Dios. Pero cuando yo estaba leyendo esto, ahí estaba entendiendo, yo dije, Señor, es porque tú quieres que te adoremos, porque tú quieres que te alabemos, que tratemos con todo respeto tu presencia. Eso es lo que Dios está buscando, que tratemos su presencia con respeto, con amor, con honra, con dedicación. Eso es lo que Dios quiere. Y aquí nos pone este ejemplo de las personas que no estaban honrando la presencia de Dios. No estaban honrando la presencia de Dios. También vemos en Samuel, ¿verdad? 4:11, Ofni y Finés mueren por su actitud, una actitud irreverente. Los hijos de Elí servían en el templo. Ahorita vamos a entrar al tema. Ellos servían en el templo, pero dice que se acostaban con las mujeres que estaban en la entrada de la tienda. Y el sacerdote Elí sabía todo esto y no hizo nada para estorbarles. Y Dios le da una palabra a través de Samuel y le dice, cortaré tu brazo por cuanto no has estorbado a tus hijos. Y esta es una palabra muy fuerte. Algunos padres allá afuera, aquí no. Algunos padres dicen, no, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Déjalo, no lo puedo obligar. No lo puedo obligar, hay que se quede. No, hermano,
podemos obligarlos. Yo le decía a mis hijos, mientras vivan aquí en mi casa, las reglas las pongo yo. Y vamos a ir a la iglesia. El día que ustedes vivan aparte, ahí sí ya no los puedo obligar. Ya les enseñé, ya puse la semilla, ustedes van a decidir si van o no van. Pero mientras estén aquí, ustedes van a ir a la iglesia. Porque Dios nos dice que tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrar la presencia de Dios. Amén. Tenemos que enseñarles a honrar la presencia de Dios. Hay algunas iglesias, sin decir denominaciones, hay algunas iglesias donde entra la gente con sus niños y con un respeto que se puede escuchar hasta el zumbido de una mosca. No sé si les tendrán miedo a Dios o al que está predicando, pero hay un respeto en ese lugar. Y nosotros tenemos que tratar así la presencia de Dios. Tenemos que honrar la presencia de Dios, no descuidar la presencia de Dios por ningún motivo. Por ningún motivo. Entonces, en estos días yo le pedía a Dios, Señor, muéstrame qué quieres que le diga a la iglesia. Y Dios me daba esta escritura. Esta escritura me daba Dios en 1 de Samuel capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Prepare su Biblia. Dios me daba esta escritura. Cuando yo empecé a leerla, yo dije, algo está mal aquí, el escritor se equivocó. El escritor se equivocó aquí en esta escritura. Y empecé a compararlas con todas las demás y dice lo mismo. Lo mismo dice. Dios me enseñaba algo bien claro. No es lo mismo servir para Dios que servir a Dios. Y aunque casi parece igual, no es lo mismo. No es lo mismo. Servir para Dios que servir a Dios no es lo mismo. No es lo mismo me baño en el río que me río en el baño. Aunque se oye igual, no es lo mismo. Entonces Dios me daba esta palabra y me decía, no es lo mismo que sirvan para mí a que me sirvan a mí. Dios dice, yo quiero que me sirvas a mí, yo quiero que me busques a mí, yo quiero que todo lo que hagas, lo hagas para mí. Y empieza a decir en el versículo 11, 1 Samuel capítulo 2, ponga mucha atención, y dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahí vamos a hacer una pausa. Todos conocemos la historia del profeta Samuel. Todos conocemos esta historia. Ana, su madre, una mujer que no podía tener hijos. Y cada año subían al templo a darle gracias a Dios. Y en una de estas, esta mujer va delante del sacerdote Elí y está orándole a Dios y le dice, Señor, dame un hijo varón y yo te lo voy a dedicar, yo te lo voy a consagrar. Jamás voy a pasar navaja por su cabeza. Yo imagino a Samuel así de cabello largo, así como yo. Porque dice que nunca pasó navaja por su cabeza. Ana ni siquiera le dijo, si me das un hijo. Ella le dijo, dame un hijo y te lo voy a dedicar, te lo voy a consagrar. Yo digo, esta mujer tenía fe. Porque Dios le da este hijo y luego va, cuando dice la escritura que cuando es destetado, ella va y se lo entrega al sacerdote Elí. Aquí está mi hijo. Viene para servir a Dios. Y aquí es donde me llama la atención la escritura. En el versículo 11. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote.
porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y en el 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Si nosotros analizamos en el versículo 11, la clave viene en la palabra ministrar. Yo me di a la tarea de buscar lo que es la palabra ministrar. Y ministrar, la palabra ministrar significa servicio, significa ayudar, significa ofrendar tu tiempo, significa eso, ministrar. La palabra ministrar es servir y viene del hebreo diaconeo. ¿Sí? Diaconeo. ¿Qué es lo que hace un diácono? Un diácono sirve. Un diácono solamente está de que levanten la mano y ahí está, y él va y sirve. Entonces la palabra ministrar significa servir. Entonces nosotros, si le cambiamos la palabra servir, aquí dice en el versículo 11, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, ¿qué dice? Y el niño servía, ¿en qué más? En la presencia de Jehová. Si tiene, ahí está, ya lo tienen ahí. ¿Sí? Dice, y el niño servía a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿A quién servía el niño? ¿A quién servía el niño? A Jehová. Él servía a Jehová. Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. Y les enseña a sus discípulos y le dice, y todo el que sea como este niño, de él será el reino de los cielos. A mí me llama mucho la atención lo que aquí nos enseña. Mucho la atención. Cuando Samuel llega como un niño, la actitud de un niño de servir, Dios se regocijaba en lo que hacía Samuel. Dios se regocijaba en lo que hacía Samuel porque dice que el niño servía a Jehová. No es porque directamente el sacerdote Elí le haya dicho al niño Samuel, ¿sabes que tú vas a servir a Dios? No, sino por la actitud que este niño tenía. Por la actitud del niño. Él decía, y el niño servía a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Sí? Ahora, en el versículo 18, ya transcurrieron muchos años. No transcurrieron nada más 7 versículos, no, transcurrieron muchos años. Y en el versículo 18, si me lo pueden poner por ahí, en el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba, le vamos a cambiar la palabra ministraba y le vamos a poner la palabra servir. Dice, y el joven Samuel, ¿qué? Servía, a ver todos, y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Cuál es la diferencia que usted nota entre el versículo 11 y el versículo 18? De niño a joven. ¿Qué otra diferencia nota usted? Quiero que esto se lo lleve bien en su mente y en su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 11 y el versículo 18? Dice, y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová. ¿Se acuerdan que les decía al principio? No es lo mismo servir a Dios que servir para Dios. No es lo mismo. Y aquí, en el versículo 11, el niño servía por su actitud, por su corazón, por su inocencia, por su transparencia. Él servía directamente a Dios. Y aquí, ya siendo un joven, él estaba apenas siendo entrenado y él dice que servía en la presencia de Dios. En otras palabras, él servía para Dios, pero ya no servía a Dios directamente. Y luego dice, en el capítulo 3 del versículo 1, en el capítulo 3 del versículo 1, vuelve a decir otra vez, el joven Samuel ministraba a Jehová. Vamos a cambiarle la palabra ministraba. Dice, y el joven Samuel servía, a ver todos, y el joven Samuel
servía ¿a quién? A Jehová, en presencia de Elí. Aquí notamos todo lo contrario que nos está diciendo en el capítulo 2, versículo 18, cuando dice que el joven Samuel servía a Elí. Dice que servía a Elí. Dice, él servía en la presencia de Dios delante de Elí. Él servía a Elí porque estaba siendo entrenado. Él estaba sirviendo a Elí. Y en el capítulo 3, ¿sí? Nos está diciendo, ahí ya cambió la situación. Ahí ya cambió la situación y nos está diciendo que el joven Samuel servía a Jehová. Ahí ya nos está diciendo, él dice servía a Jehová en la presencia, ¿sí? Dice vestido de un efod de lino. Él servía. Entonces Dios me muestra dos cosas. No es lo mismo servirle a Dios que servir para Dios. Nosotros solamente tenemos libre un día a la semana. Hablando del ministerio, solamente un día tenemos libre a la semana. ¿Sí? No le voy a decir cuál porque nos va a poner a trabajar en ese día. Solamente tenemos un día libre. Y Dios me daba esta palabra. Y yo empezaba a analizarla y le decía, Señor, ¿qué es esto que nos estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Cómo quieres que lo pongamos en práctica? Y venía a mi mente cuando trabajaba en la constructora. Hacía muchos proyectos, muchos diseños, diferentes diseños hacía yo ahí. Y siempre estaba ocupado en los diseños, siempre. Al dueño no lo conocíamos. Siempre estábamos metidos ahí en los diseños diferentes, moldes, piezas, siempre en eso. Empiezan a construir la macroplaza. Y ese molde de ese adocreto que está todo en el piso, esas figuras que están ahí en la macroplaza, un día se daña ese molde y el dueño llega directamente. ¿Sabes qué? Ahora quiero que trabajen en esto. ¿Crees que se pueda? Le digo, no, sí se puede. Quiero que este molde me lo diseñes otra vez, que este molde vuelva a estar igual o hazme uno nuevo. Entonces empezamos a trabajar en eso y ahí entendí. Ahora que estaba leyendo esto, Dios me da ese recuerdo y me doy cuenta que no es lo mismo trabajar para el dueño que trabajarle al dueño. Nosotros siempre andamos ocupados, corriendo de aquí para allá y empezamos desde el lunes. Amén. Desde el lunes empezamos a correr juntas, nosotros tenemos juntas desde las 6, a las 7, a las 8, a las 10 estamos llegando a la casa. El martes empiezan las células, tenemos instituto, tenemos la adoración, visitar a las personas nuevas. Y nuevamente el domingo estamos aquí en la iglesia. Y cuando Dios me daba esta escritura, yo me hacía la pregunta, Señor, entonces, ¿no te agrada lo que estoy haciendo? ¿No te agrada, Señor, todo lo que hago? Pero Dios me decía, ¿lo estás haciendo para mí? ¿Lo estás haciendo para mí? ¿Estás trabajando directamente para mí? ¿O solamente estás llenando un programa? Solamente estás ocupando un espacio. Solamente quieres sentirte útil para que los demás te vean sirviendo. Y en ese momento yo le dije, Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname, Señor, porque dice Colosenses 3:23 que todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios y no para los hombres. Como para Dios. Y entonces nosotros, lo que Dios nos está diciendo es que le busquemos con todo el corazón en todo lo que nosotros hacemos, en todo. Y vemos dos grandes diferencias de personas que han tenido la presencia de Dios en su casa. Abinadab tuvo la presencia de Dios y no la supo cuidar. Obed-edom tuvo la presencia de Dios y la honró lo más que pudo. Y fue próspero él y toda su casa.
¿Cómo vamos a tratar la presencia de Dios nosotros? Entre más busquemos la presencia de Dios, más vamos a conocerle. Dijo Job, de oídas te había oído. ¿Qué más? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros vemos la presencia de Dios, nosotros decimos, wow, este es el Dios que yo quiero, este es el Dios que siempre anduve buscando, este es el Dios que yo quería tener en mi vida, este es el Dios que transforma, este Dios es el que yo quería en mi casa, y ahora su presencia no la vamos a descuidar. ¿Amén? Yo quiero que hoy nos llevemos una palabra, que todo lo que nosotros hagamos, siempre busquemos agradar a Dios. Siempre. Colosenses no se equivoca. Si usted en su trabajo, usted hace algo y está esperando que alguien le diga, wow, qué bonito, wow, cómo trabajas, está equivocada, es una actitud equivocada. Esa es una actitud equivocada. Porque ¿qué sucede si usted se esfuerza trabajando y trabajando y no se lo reconocen? ¿Qué sucede? ¿Cómo termina usted? Frustrado, porque no se lo reconocieron. Pero ¿qué diferencia si usted dice, voy a trabajar para Dios? Si me toca barrer, voy a barrer. Lo voy a hacer para Dios. Dios ve tu actitud. Y a través de las personas que están a tu alrededor, Dios te va a reconocer ese trabajo. Imagínense cuando alguien llega por tu actitud, llega y te dice, wow, o sea, eres excelente para barrer, eres excelente para trapear, eres excelente en tu trabajo, eres excelente en todo esto. Usted sabe cómo lo recibe, con esa humildad, porque usted lo está haciendo para agradar a Dios. Amén. Entonces yo creo que lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos, aunque andemos ocupados, ¿cuántos tienen libre unos 3 días a la semana? Todos andamos, corre y corre, siempre andamos corriendo. Yo un tiempo trabajé en Bimbo y creo que Dios ya me estaba entrenando, porque yo tenía que ver 120 tiendas en 2 días. Andaba, corre y corre todo el día. Ya hasta se me estaba cayendo el pelo aquí arriba, porque trabajando en Bimbo tienes que cargar las charolas sobre la cabeza. Y cuando la tienda te queda lejos de donde te estacionas, pues tienes que cargar con las charolas. ¿Sí? Pero aprendemos a andar rápido, sin descuidar la presencia de Dios. Yo quiero que hoy hagamos algo diferente. Háblenle por allá a los músicos, de favor. Yo sé que todos nos ocupamos, todos trabajamos para Dios, pero en algún momento hemos descuidado la presencia de Dios. De una u otra manera, pero hemos descuidado la presencia de Dios. Si vamos a hacer un evento, andamos tan preocupados porque las cosas salgan bien, que no me falte esto, que no me falte el otro. Hay unos muchachos que se van a casar, unos vecinos, y estábamos platicando con ellos. Y andan así, todos preocupados. No, es que nosotros no queremos que nadie más se involucre. Nosotros queremos hacerlo, porque queremos que todo salga bien. Y le decíamos, no te enfoques tanto en eso. ¿Sí? Delega esa responsabilidad a alguien más, para que ustedes no se desenfoquen de lo principal. Su boda, el estar bien ese día. ¿Sí? El agradarse el uno al otro ese día. ¿Qué va a suceder si... Todos los que hemos hecho fiestas sabemos que algo te falta ese día? Te llegó tarde el de las sodas, te llegó tarde el de las tortillas, algo, pero siempre va a haber algo que te va a distraer de la presencia de Dios. Siempre va a haber algo. No te enfoques demasiado en lo terrenal, no te enfoques demasiado en las cosas que haces. Enfócate en agradar a Dios. Por eso nuestro apóstol, ¿verdad?, nuestra autoridad, el doctor Helio, está tan enfocado en los talleres de sanidad del alma, porque quiere una iglesia sana,
Una iglesia sana, una iglesia que pueda crecer. Por eso está tan enfocados ahí en que vean los videos antes de ir al taller, en que lean el manual antes de ir al taller, porque quiere una iglesia sana. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y quiero que se lleve esta palabra. Quiero que se lleve esta palabra. Y hoy quiero que adore a Dios, que busque la presencia de Dios con todo su corazón. Que no sea un domingo más. ¿Sí? Domingos hay 4 o 5 cada mes. Por eso usted no se preocupe. Pero la palabra de Dios llévesela en su mente, en su corazón. Léala, léala. Primera de Samuel capítulo 2. Léala. Y va a encontrar lo que Dios nos está mostrando ahí. ¿Sí? Nuestra actitud, nuestro servicio, nuestro enfoque. ¿Agradar a quién? A Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor. Padre, gracias por tu misericordia, Padre. Si usted está aquí en este lugar, está por primera vez, por segunda vez, o no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y hoy quiere hacerlo, hoy es el día. Hoy es el día, no es coincidencia que usted esté aquí. Si usted hoy quiere aceptar a Jesucristo como dueño de su vida, levante su mano. Levante su mano. Si usted no lo ha hecho, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, levante su mano. Si hoy quiere hacerlo, levante su mano. Y si usted ya lo hizo, si usted ya aceptó, ya tiene a Jesucristo como dueño de su vida, yo le voy a pedir que pasemos y adoremos a Dios como nunca, como si fuera la última oportunidad que Dios nos da de adorarle. Pásele al frente y vamos a adorar a Dios. Adorarlo como nunca, con todo nuestro corazón. Nuestro hermano Isaac y su banda, yo así le digo a la banda, no porque traiga tamboras, ¿verdad? Pero sí, prepararon un canto con todo su amor, y les agradecemos enormemente. Yo le voy a pedir a esa persona que levantó la mano para aceptar a Jesucristo, que pase aquí al frente, de favor. Pase aquí al frente. A ver, ¿quieres? Esa persona que levantó la mano, tráiganla por aquí. Vamos a orar entre todos por ella. ¿Quieres? Tráiganla por aquí. Santo eres, Señor. Empiece a platicar con Dios, así despacito. Empiece a decirle, cierre sus ojos y empiece a decirle a Dios. Empiece a decirle a Dios. Vamos a orar, iglesia. Entre todos vamos a orar por una persona que quiere a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos a repetir. Repitan conmigo toda la iglesia. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociendo que te he fallado. Reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu palabra. Hoy quiero pedirte que anotes mi nombre en el libro de la vida. Hoy voy a hacer las cosas como tú me digas. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de esta jovencita que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es su nombre? Natalia. Natalia, ¿sabe que Dios ahorita tiene fiesta en el cielo?